Buenas tardes, bienvenidos a la edición de este viernes de Pulso Económico, una edición pues en la que verán cómo hemos perdido de nuevo el 9.000 en el índice IBEX 35. Pero son cosas que pasan, no pintaba bien esta semana y al final ha sido el viernes otro asunto lamentable. Vamos con nuestro IBEX 35, como les decía, hemos perdido el 9.000, hemos cerrado con una pérdida del 1,56% en 8.897,60. Los tres valores que más han subido durante la sesión, la holding de Iberia y de Vueling, IAG, que gana 6,93% y cierra en 4,88%. La papelera ENCE, que recupera 2,77% y cierra en 3,41%. La red pública de gas, Enagas, que gana 1,50% y cierra en 19,96%. Las tres empresas que, por el contrario, bajan más en la sesión, ArcelorMittal, que como ven pierden 6,58% y cierra en 13,36%. CIE Automotive, que hoy ha perdido 4,53% y cierra en 21,50%, y el grupo hotelero Meliá, que pierde un 4,34% y cierra en 7,49%. Los fundamentales de la economía española, pocos cambios hoy. Tenemos el PIB que aporta en el segundo trimestre de 2019 un promedio de 0,5%. Tenemos los precios, el IPC, que a datos de julio pues también coinciden en el 0,5% de promedio de la aportación de aumento de precios hasta julio, insisto. Tenemos el paro, que se ha reducido. Bueno, estos son los cálculos del INEM, se ha reducido muy brevemente, muy poco, luego lo comentamos, 3.011.433 españoles en el paro, y el Euribor, que es estupendo porque en los últimos 12 meses son menos 301 el promedio. Hasta aquí los datos, vamos con los temas esenciales de la vida económica en el día de hoy, viernes. El paro se reduce en solo 4.253 personas en julio, su menor caída este mes, es un mes positivo para el empleo desde 2008. Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social, a pesar de ser récord de cotizantes, pues se queda en 19.500.000, como van a ver en el gráfico que revela esta circunstancia, que no significa que mejoren las finanzas de la Seguridad Social, porque los nuevos contribuyentes pues cotizan por menos que los que se jubilan. La economía española crecerá un 2,3% en 2009, según prevé el Gobierno. La estimación previa era del 2,2%. IAG, la holding de Iberia, no espera que haya una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea. Al mismo tiempo, IAG ha ganado 806 millones, un 42,3% menos en el primer trimestre del año. España ha retirado a última hora la candidatura de Calviño en la carrera por la dirección del Fondo Monetario Internacional. Y tengo que contarles también que Endesa e Iberdrola pujan por adquirir activos de 2.000 millones de EDP. Al mismo tiempo, parece que Adif acelerará el macro concurso de 1.000 millones para ampliar la estación madrileña de Chamartín. Bueno, y el sistema de pensiones que da signos de estarse ahogando, porque hay un millón más de empleados con 45 años que se van a jubilar pues en los próximos 5 años, y eso es indigestible. Bueno, los que son fieles seguidores de Pulso Económico saben que los viernes a veces hay premio. Hoy el premio son las opiniones de don Daniel Lacalle. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Don Daniel, economista jefe de Tresis y persona muy conocida tanto en ámbitos económicos como políticos. De sus opiniones van a poder construir ustedes las suyas y créanme que estarán bien orientadas. Don Daniel, vamos a ver. Nos preocupan dos cosas. Estamos al filo de septiembre, empieza el curso y ahí tenemos recesión en Alemania, Brexit, factores exógenos y algo que nos dice que a lo mejor estamos a punto de una recesión endógena española. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es verdad que ahora mismo lo que percibimos en la economía española es una ralentización, y una ralentización muy evidente en los sectores industriales. Es verdad que el turismo, la parte que tiene que ver con los servicios, están funcionando todavía bien y que tenemos todavía viento de cola, pero tanto la matriculación de vehículos como la demanda eléctrica, como la confianza industrial y la confianza del consumidor están en niveles negativos. Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos porque da la sensación muchas veces que vivimos con esa idea mágica de vamos a crecer más que la media de la Unión Europea, que en realidad no significa nada, porque con Italia y Alemania en ralentización muy evidente también, no podemos pensar que eso es una buena noticia. La afectación del Brexit para España sí será dura, ¿no? Bueno, un Brexit duro es malo para el Reino Unido y es malo para la Unión Europea. Incuestionablemente se ha vendido una retórica de que el Brexit va a ser negativo para unos países y bueno para otros. No, en general es malo. Pero es verdad que España está menos afectada, por ejemplo, que Alemania, ante un Brexit duro. Yo creo que de todas maneras, que aunque parezca que está muy cerca la fecha, el 31 de octubre, de un Brexit sin acuerdo, a última hora se pueden llegar a acuerdos. Ojalá. ¿Y la recesión en Alemania? ¿Eso sería un drama para nosotros? Hombre, la recesión en Alemania muestra que la economía más fuerte de la Unión Europea, si está mal, es que las economías más débiles no están tan bien. El empeoramiento de la economía alemana, no podemos todavía hablar de recesión porque todavía no es evidente, pero sí es verdad que los índices manufactureros, los índices de confianza del consumidor, de confianza económica, etcétera, todos apuntan a un empeoramiento muy severo. Pero lo que es verdad es que, claro, si la economía más fuerte, la economía que tiene superávit fiscal y que además tiene uno de los mejores superávit comerciales, que además es la que más fortaleza ha tomado durante la época de la crisis, empieza a empeorar, deberíamos prestarle mucha atención y empezar a tomar medidas ante un invierno que nos puede llegar a nosotros también. Hace unos días alguien decía en Estados Unidos que había un riesgo así como del 30% de incurrir en recesión. Eso es el fin de un ciclo, no tiene nada que ver con lo que pasa en Europa, ¿no? Nada que ver. O sea, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que llevamos uno de los ciclos expansivos más prolongados de la historia, si no el más prolongado de hecho, y que además pues recesión en sí mismo no significa que eso sea un empeoramiento del mercado laboral, ni un empeoramiento de la formación bruta de capital, ni mucho menos un empeoramiento de lo que es la entrada de capitales en el país. Ahora, lo que es verdad es que muestra que el agotamiento del ciclo alcista en la economía más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, desde luego no encuentra a una Unión Europea que haya hecho los deberes, ni mucho menos que esté preparada para un cambio de ciclo. Me deja el toro en suertes. ¿España ha hecho los deberes respecto a nuestro último problemilla? Hemos hecho parte de los deberes, pero también es verdad que primero hicimos reformas muy importantes en el 2012-2013, pero se abandonó completamente el impulso reformista con el bloqueo del 2016 y desde entonces. Y ahora mismo, en el Parlamento, en el debate económico, solamente se habla como si viviésemos en un permanente ciclo alcista. Se habla de gastar más, de endeudarse más, de hacer muchos más desequilibrios y, por lo tanto, lo que está claro es que el impulso reformista no está ahora mismo en una agenda ni de gobierno, ni mucho menos en el debate con sus socios. Bueno, pero fíjese, el señor aquel de la tercera fila, que trabajaba en una entidad financiera y ahora está prejubilado, dice, oiga, pero no me cuenten historias. ¿Cómo va a ser posible todo eso que dicen y que seamos la economía que más tira de la eurozona? Y es que puede ser. Bueno, dos cosas al tiempo, ¿no? Bueno, sí, pero primero no es cierto. Es decir, se habla de la retórica de que somos la economía que más crece en la eurozona, no lo somos. Hay muchos más países. Crecemos más que la media de la eurozona. La media de la eurozona la están bajando los países que están en franca ralentización. Pero en cualquier caso, nos ha pasado en el pasado. Cualquier persona que nos está escuchando sabe perfectamente que en el año 2007 decíamos que éramos 2008, decíamos que éramos la Champions League, que el crecimiento iba a ser robusto. Que habíamos pasado a Italia. Sí, España es un país
que siempre entra más tarde en los procesos recesivos, pero que cuando entra de manera más abrupta. ¿Por qué? Precisamente porque negamos los ciclos económicos. Eso ya nos pasó antes de la crisis, el negar lo que estaba pasando, lo que era evidente para muchos países, y entonces entramos de manera más agresiva y peor. Esperemos que eso no ocurra. Por eso es tan importante recuperar el impulso reformista. Nuestro crecimiento se hace a impulsos de gasto público. Claramente, claramente. Si nosotros vemos los factores que han apoyado el crecimiento del Producto Interior Bruto, primero e importante es el aumento del gasto público. El endeudamiento es un factor que ayuda desafortunadamente también a mantener el Producto Interior Bruto, y luego el sector exterior, el consumo, la demanda interna. Cuando se habla de la mejora de la demanda interna, una importantísima parte de esa mejora de la demanda interna es aumento de gasto público en periodo preelectoral, ¿no? Y periodo electoral. Claramente es una manera de disfrazar los problemas de la economía. Los hemos visto, y también, de nuevo, estamos viviendo muchas cosas que nos recuerdan el pasado, nos recuerdan cuando tirábamos de gasto público para disfrazar otros problemas mayores. Bien, yo creo que de momento no es el gran factor determinante, pero sí es verdad que a medida que esa diferencia entre aumento de gasto público y aumento de la inversión, aumento del consumo y aumento de lo que es la economía productiva, pues eso genera mayores desequilibrios, y se nota, por ejemplo, en los ingresos fiscales, que están empeorando. Señor Lacalle, recomiéndeme un barómetro para seguir aquí puntualmente la salud de nuestra economía. ¿Las exportaciones tal vez serían un buen barómetro? Las exportaciones son un buen barómetro siempre y cuando los vemos en relativo con el resto del crecimiento del comercio global. Yo creo que uno de los barómetros clave es los índices manufactureros, que son los que muestran si la economía industrial está en expansión o en contracción, y son más fáciles de demostrar qué es lo que va a pasar, qué puede pasar a futuro. Y los índices de confianza económica, esos yo creo que son. ¿Y cómo evoluciona la inversión? La inversión, de momento, de manera preocupante. Si nosotros estamos viendo la formación bruta de capital, el crecimiento de la inversión productiva, todos esos factores están mostrando esa ralentización de la que hablábamos. Es ahora claramente un factor de impacto que nos diga estamos en una recesión. Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía sigue tirando mucho la inversión inmobiliaria, y todavía sigue tirando mucho, y esto a lo mejor es difícil, lo vamos a explicar rápidamente, el reciclaje de capital. Es decir, yo te compro a ti una cosa, te la compro a un precio mayor, aparece como formación, como inversión, pero en realidad no ha cambiado nada en la economía, ¿no? Y en la Unión Europea uno de los grandes problemas es que el aumento de la inversión muchas veces viene exclusivamente de eso, de reciclaje de capital, y también en España. Explíqueme un concepto que usted escribe a menudo. ¿El aumento del salario mínimo interprofesional, eso es una subida de impuestos encubierta? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo subo el salario mínimo interprofesional, el gobierno sube el salario mínimo interprofesional, queda como que es muy bueno, cuando en realidad lo que está haciendo es subir las bases mínimas de cotización y, por lo tanto, contratar a los salarios más bajos. Lo que hace es subir inmediatamente el coste de contratar a todo el mundo. Para que se haga una idea, las personas que nos están escuchando, un agricultor medio, por ejemplo, en Almería, con los que yo estaba hablando recientemente, les ha subido el coste de contratar un 10% por esa subida del salario mínimo interprofesional. En realidad es un subterfugio por el cual se suben los impuestos a la contratación, y se está notando en la última EPA, se está notando, por ejemplo, en la creación de empleo de los salarios más bajos, de las actividades de menor productividad, como no podía ser de otra manera. Bueno, es una evolución no lo positiva que nos gustaría, pero además guiada a veces por espejismos, ¿no? A veces por ideas que los números son muy fáciles de contar, y luego la realidad es un poquito más complicada. Y los recortes de pelo de los salarios de los españoles, que han sido la clave de nuestra mejora respecto a posiciones que tuvimos y que eran lamentables.
Bueno, lo que suele pasar en una economía es que cuando ignora la importancia del crecimiento de la productividad, si los salarios crecen mucho más que la productividad, como ocurrió en la época de la burbuja inmobiliaria, luego viene un ajuste mucho mayor. ¿Por qué? Porque nos convertimos en no competitivos muy rápidamente, ¿no? Yo creo que la gente tiende a entender la idea de que el salario no está ligado a la productividad, es una especie como de factor exógeno que deciden los empresarios porque sí. Los salarios y sobre todo la masa salarial tiene mucho que ver con la mejora de la productividad. Si nosotros hacemos unas subidas artificiales por cualquier razón, puede ser por una burbuja o por un exceso de endeudamiento, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando viene el ajuste es mucho mayor, ¿no? Entonces se dice, no, han bajado mucho los salarios. Nos olvidamos de cuándo subieron de una manera que probablemente era desproporcionada. Es difícil de explicar porque, claro, mucha gente percibe, oiga, pues yo no gano mucho, ¿no? Pero, claro, lo tenemos que ver en concepto de lo que es todos los factores productivos, ¿no? En ese entorno estuvimos así, casi de perder el set con el gobierno de coalición Unidas Podemos, Pedro Sánchez. ¿Qué hubiera significado eso para España? Aumentos fiscales, tirar de BOE aumentando el salario mínimo interprofesional a una cifra, pues los 1.200, creo que decía el programa electoral de Unidas Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso dónde nos hubiera llevado? Bueno, yo siempre digo, para hacerlo de una manera visual, el año 2008 con esteroides. Todas las políticas que funcionaron mal durante la crisis, pero hechas con muchísima más agresividad. Porque es verdad que, claro, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con unos gobiernos que dentro de una u otra ideología o de unas ideas u otras, pues mantienen una cierta coherencia dentro de lo que son las leyes, la ortodoxia económica. Cuando aparece el populismo y el populismo totalitario, lo que hace es que ignora completamente esa ortodoxia y lo cambia por cuestiones que sean pues totalmente de ideología. Por ejemplo, pues el introducir enormes subidas de impuestos de igual a quien sea, el introducir grandes escollos a la creación de empleo, aunque sepan que afecta al empleo. Fíjate, por ejemplo, que hace poco Unidas Podemos estaba haciendo una campaña por el daño que le había hecho la subida del IVA a los peluqueros, ¿eh? Entonces resulta que los peluqueros, las subidas de impuestos son muy malas para crear empleo y para precarizar para los peluqueros, pero para el resto de la economía no solamente son buenas, sino que son buenísimas. Entonces, ese es el problema del populismo. Entonces, para mí, el gran riesgo que había era que es introducir un caballo de Troya en un gobierno, que es un partido cuyo objetivo es doble. Uno, que el partido que está en el gobierno desaparezca y que le sustituya. Por lo tanto, su objetivo no es que la economía y el país vaya mejor, sino erosionar la labor de gobierno. Dos, empeorar la situación económica porque de lo que viven es precisamente de presentarse como los reyes magos que van a solucionar los problemas. Lo que peor le va a los populistas siempre es una economía que va razonablemente bien. Y algunos amigos míos se quedaban en casa tranquilos pensando, ¿Europa no lo va a permitir? Ya. Anda, que no tiene problemas Europa como para complicarse la vida influyendo en los pactos o no que pueda hacer Pedro Sánchez. Y sobre todo porque Europa jamás ha tomado una posición proactiva o preventiva con respecto a decisiones democráticamente elegidas por los países. Lo hemos visto con Grecia, lo hemos visto con todos los países con los que ha habido, con Irlanda, etcétera, con los que ha habido algún tipo de problema, ¿no? ¿Y el IBEX? Yo es que esa idea... Tampoco la comparto, vamos. Yo tengo la sensación a la inversa, de que, bueno, pues de que algunos presidentes han seleccionado a los presidentes de algunas empresas del IBEX, hasta donde yo sé. Ahora, que realmente el IBEX influya en la formación del gobierno en España, no me parece.
No es que no me lo parezca, es que yo creo que la evidencia es que no la tiene. Primero, la idea en sí misma de que el IBEX es como una especie de coro de Nabucco, que van todos juntos, ¿sabes? Y piensan lo mismo cuando son empresas, entre otras cosas, que tienen intereses y objetivos y estrategias completamente divergentes, ya ni siquiera diferentes. Pero segundo, la idea de que el IBEX decide la composición de un gobierno, si esa fuese la realidad, pues obviamente no nos habría pasado en este país lo que hemos visto con tantos gobiernos, no para nada. Fabián Estapé, cuando le preguntaban sobre esto, decía, el IBEX está pensando en lo que tiene que pensar, en ganar dinero. Y tampoco, y sobre todo, el concepto de el IBEX, ¿no? O sea, resulta que en el IBEX han entrado y salido desde en los últimos 10 años, pues a lo mejor, no sé, voy a hacer un cálculo aproximado, pero pongamos 10 empresas se han movido, han entrado y salido, ¿de acuerdo? Entonces resulta que unas ya no influyen sobre la política y las otras que han entrado nuevas sí, ¿no? Es que el concepto del IBEX como una especie de unidad en lo ideológicamente proactivo es ridículo en sí mismo. Bueno, hemos visto esta semana datos sobre la inflación que permitirían más o menos dibujar un escenario de en torno al 1% a final de año, más o menos eso me lo compra. Sí, o sea, un poquito más bajo. ¿No es preocupante? No. Yo la idea de que hay que combatir la desinflación y la deflación, esto es una cosa muy de los años 80, 90, ¿no? A ver, no conozco ninguna persona, y alguno que nos esté viendo ahora mismo que nos lo diga, que haya salido alguna vez del supermercado diciendo no lo puedo tolerar, ha bajado la carne. O que haya salido alguna vez de una gasolinera diciendo esto es imposible de aceptar, ha bajado la gasolina. No, señor, los precios, la formación de precios al alza en sí misma no es ninguna panacea de crecimiento ni de creación de empleo ni nada. Si fuese así, Argentina y Venezuela serían países líderes en el crecimiento. Pero en cualquier caso, el que tengamos una desinflación porque hay mayor competitividad, mayor avance tecnológico, mejoran los procesos de formación de precios, mejor acceso de los ciudadanos a información. Eso no es negativo. Otra cosa es que hubiese un proceso de deflación por desplome de la actividad económica. Pero identificar inflación con crecimiento económico es un error, pero vamos, absoluto. Vamos con los entornos de tipos cero. Parece ser que en las primeras semanas de septiembre el Banco Central Europeo empezará a tomar medidas y entonces eso pone en un escenario muy complicado a las entidades financieras en España, ¿no? Pero eso se va a prolongar en el tiempo ¿hasta cuándo? Bueno, desafortunadamente, cuando tú entras en un periodo de tipos reales negativos o, como estamos hablando ahora, pues en lo que te encuentras es en que es muy difícil salir de ellos. ¿Por qué? Parece realmente atractivo. Oye, tienes los tipos muy bajos, pides una hipoteca y es muy barata, pides un préstamo y es muy barato. El Estado se financia a tipos muy bajos, pero a la vez, ¿qué es lo que incentiva los tipos bajos? Que el crecimiento, por ejemplo, de las empresas zombies, se zombifica la economía. ¿Qué significa eso? Que se perpetúa la sobrecapacidad, el exceso, etcétera. Es muy sencillo. Y cualquier persona que nos está viendo puede decir, oiga, imagínese una empresa que es completamente inviable con los tipos de interés al 1%, pero que es perfectamente viable con los tipos de interés al 0%. ¿Qué clase de empresa es esa? Una bomba de relojería. Todos entendemos lo que ha sido el exceso que se tomó cuando se bajaron los tipos de manera agresiva y se creó la burbuja inmobiliaria, se crearon todos aquellos problemas que luego, posteriormente, generan mayores riesgos dentro de la economía. Pues ese es el gran problema. Es decir, no tenemos que ver no solamente el hecho de que los estados se financian más barato. Para empezar, ojo, mucho cuidado con financiarte más barato cuando no hay unos fundamentales que lo demuestren, porque entonces te estás acostumbrando a lo que yo llamo la política de la cigarra. Luego llega el invierno y no te puedes mover. En ese entorno, ¿España podría tener una crisis de deuda? Claro. Para que nos hagamos una idea, una economía como la española se va a ahorrar este año alrededor de unos 5.000 millones de euros por los intereses de la deuda. Sin embargo, la deuda sigue creciendo y el déficit está aumentando. Imagínate por un momento que esos tipos de interés suben un poco, solo un poco, porque es que nos estamos financiando a tipos absolutamente ridículos, tipos negativos. Es decir, el Estado está recibiendo dinero por financiarse a 5 o 7 años.
Imagínate por un momento que eso cambia, ¿no? Entonces genera inmediatamente que literalmente, como en el cuento de la cigarra y la hormiga, te encuentras que llega el invierno y no tienes nada en el almacén. Y lo más importante, no solamente te encuentras que no tienes nada, sino que además los desequilibrios a los que te has acostumbrado eres incapaz de reducirlos. Muchas veces el ciudadano tiene que entender que cuando no se hacen reformas, cuando los tipos son bajos y hay alta liquidez, los recortes que vienen después son mucho mayores precisamente por no haber hecho los deberes. No sé si ustedes lo han entendido bien, pero Margaret Thatcher hablaba de las virtudes del ama de casa y decía que la economía no es nada más que imitar las virtudes de la buena ama de casa. Y es verdad, la virtud del ahorro, la virtud de mirar los gastos que uno produce, de intentar incrementar los ingresos, y así se llega a sostener un país en clave de eficacia o de rendimientos para el bienestar de los que viven en él, que es de lo que se trata, no se trata de otra cosa, ¿no? Claro, cuando hablamos de derecho al déficit, de aumento de la deuda, todo esto, nos olvidamos que lo que eso significa es que estamos detrayendo recursos del futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y los estamos consumiendo ahora. En realidad, el déficit es la política menos social que hay, es la política más antisocial, porque lo que está haciendo literalmente es pasarle una factura a nuestros nietos, los que todavía probablemente no han nacido. Don Daniel Lacalle, le voy a hacer una última petición. ¿Qué podía resolverse en agosto y sería bueno para la economía española? Estoy como en Reyes, estoy como tiro. Se podría resolver que con unos pactos de Estado, compromisos claros sobre la política fiscal, sobre la política presupuestaria y sobre la unidad nacional, la seguridad jurídica y los puntos esenciales de sostenimiento de la integridad y de la fortaleza del Estado, que con esos acuerdos se facilitase el gobierno por parte de todas las fuerzas políticas constitucionales. Eso sería, digamos, lo más positivo. Un buen regalo de agosto. Un buen regalo de agosto. Señoras y señores, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Esto lo pueden seguir en el Toro TV y bajárselo de internet y poco a poco ir escuchando las opiniones del señor Lacalle, que nos hará a todos un buen provecho económico. Muchas gracias por su atención y su interés y nos veremos en septiembre.